Quiero que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y en esta mañana quiero hablar de los principios espirituales que transforman nuestras vidas. Principios espirituales que transforman vidas. En Hechos capítulo 7, del verso 20 al 22. Aquí donde, antes quiero hacer una pequeña introducción, es la defensa que hace Esteban frente al concilio. Dice que Esteban estaba lleno de gracia, lleno del favor de Dios, lleno del poder de Dios. Estaba lleno de sabiduría y querían contender, no podían porque el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo estaba allí. Entonces él hace predica la palabra de Dios y habla todo lo que realmente ante el concilio tenía que enfrentar. Habla de Abraham y entra a este pasaje, porque no hay mucho de Moisés en cuanto a una biografía más profunda, y él en este capítulo de Hechos dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Verso 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y verso 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obras. Amén, hermanos. Bueno, para siempre. Todos hemos escuchado esa palabra, que cuando hay cambios obran para bien, ¿verdad? Amén. Pero como cristianos debemos comprender que nuestro Dios va mucho más allá de cambios. Él obra en cambios para transformar nuestras vidas. Él quiere transformar tu vida, la tuya y la mía. Amén. Más allá de hacer cambios, porque hay cambios, dice obra para bien. ¿No has escuchado usted esa palabra cuando dice? Amén. Pero nuestro Dios quiere ir más allá de solamente de esos cambios para bien. Lo que Él quiere es transformar nuestras vidas. Amén. Y esa verdad se manifiesta claramente en la historia de Moisés. A través de estos versículos que hemos tomado, que hemos leído, podemos decir que Moisés, cuando fue adoptado por la hija de Faraón, fue enseñado en toda sabiduría de Egipto. Esto significa que Moisés tenía una formación de príncipe al nivel de ser preparado para gobernar y para dirigir. Y si usted puede ver en la porción que hemos mencionado, Moisés vivió con privilegios, vivió en palacio, tenía sirvientes, comía de la comida de la realeza y tenía acceso a la cultura de Egipto. También tenía un conocimiento, era preparado en las mejores escuelas, en las mejores universidades de la época. Y Moisés vivía cómodamente, disfrutaba de una buena vida siendo príncipe de Egipto. Pero el Señor hizo un cambio en la vida de Moisés, pues hizo que dejara todo. Lo hizo salir de Egipto para llevarlo al desierto, para que tenga un encuentro con el Señor y pueda tener una transformación en su vida. Si usted ve en Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 29 y 30, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Moisés estaba muy adaptado a las costumbres, a la cultura de Egipto, a las costumbres, a la religión,
a la cultura que tenían los egipcios. Pero él era hebreo. Ahora él tenía que prepararse para entrar a hacer la voluntad de Dios y dejar esa cultura, dejar la religión, dejar el paganismo que había ahí en Egipto, que adoraban a dioses ajenos, a dioses paganos. Y es aquí donde Moisés tenía que hacer la voluntad de Dios, porque él reconocía que era hebreo. Por eso que él, cuando cumplió 40 años estando en Egipto, fue a visitar a sus hermanos y fue a visitar al pueblo de Israel. Y fue allí que aconteció algo, ¿no? Que vio que cuando le estaban ofendiendo a uno de su pueblo, que le estaban castigando, que le estaban maltratando, y él se opuso. Y luego de eso él entra en eso y mata a ese tipo. Y fue ese acontecimiento, hermanos, para que Dios pueda provocar y pueda sacarlo de su posición, de su confort, de su comodidad. Como muchos de nosotros, que quiere transformarte, quiere cambiarte, sacarte de tu confort, sacarte de tu comodidad en la que te encuentras. Así pasó con nosotros. Eso es lo que hizo conmigo el Señor. Me sacó de mi confort, me sacó de la condición en la que estaba, en la posición que estaba en ese momento, para tener un encuentro con el Señor. ¿Y a dónde tiene que llevarte el Señor? Tiene que llevarte al desierto. Es en el desierto que tuvo un encuentro Moisés con el Señor. Pasaron 40 años que salió a la tierra de Madián, y fue allí donde fue tratado, fue allí donde fue procesado, fue allí donde Moisés tuvo ese encuentro genuino cuando se presentó. Dice 40 años, después de 40 años que había salido de Egipto, dice que un ángel se le apareció en el desierto del norte de Sinaí, y dice que la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés tenía que adaptarse a la voluntad de Dios, no a la cultura, no a la religión, no a los valores de los egipcios, para poder cumplir el propósito del Señor en su vida. Igual con nosotros, para poder cumplir nosotros el llamado a la cual nos ha llamado el Señor, tenemos que dejar Egipto. Egipto representa el pecado, Egipto representa el mundo, Egipto representa las cosas que dejamos. Por eso Pablo describe en la carta de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice Pablo. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Está sentado, dice, a la diestra del Padre. Verso 2. Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida, ¿dónde está? Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba, para que se cumpla el propósito del cual el Señor nos ha llamado y va a cumplir su propósito. Porque dice que la obra que empezó en nosotros la va a ir perfeccionando cada día. Entonces Moisés representa que él salió de Egipto para hacer la voluntad de Dios en ese encuentro, en el desierto. Y eso pasó con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, 100% divino y 100% hombre, vino a esta tierra para poder ser el nexo, para redimir al hombre del pecado y de la muerte. Y fue cuando estaba Juan el Bautista, estaba bautizando, dice en el río Jordán, y vino Jesucristo. Y cuando vino, lo bautizó. Pero cuando estaba siendo bautizado, dice la palabra del Señor, que Jesús oró
y los cielos se abrieron, y dice que descendió una paloma, y dice que posó en él, era el Espíritu Santo de Dios. Y dice que el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto al Señor. Es impresionante, ¿verdad? Es bautizado el Señor, desciende el Espíritu Santo, ora, se abren los cielos, y luego viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto 40 días. ¿Se da cuenta que todo tiene una conexión divina? 40 años estuvo Moisés, 40 días estuvo el Señor en ayuno y en oración. Y usted conoce que fue en el desierto que el Señor lo tuvo que tener allí para poder llevar lo que el Señor vino a hacer, a cumplir lo que el Señor le dio, y él en obediencia vino a cumplir obedientemente para poder redimir las almas, para poder redimir al mundo entero. Y fue ahí esos 40 días, esos 40 noches, que él estuvo ahí en el desierto. Y es en el desierto donde nos va a tomar el Señor. Es en el desierto donde va a formar el carácter. Es en el desierto muchas veces. Y muchos no quieren pagar el precio, no quieren pasar por el desierto. Pero es necesario que la iglesia tiene que pasar por el desierto, para que seas preparado, para que te capacite, para que te forme, para que te fortalezcas en el poder del Señor, no en el poder de tus fuerzas, sino en el poder del Señor, fortalecidos en el poder de su fuerza. Y Dios quiere transformar nuestras vidas, tener ese encuentro genuino. Y es en el desierto, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los momentos difíciles, y pareciera como que no hay salida, pero es en el desierto. Nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo que estar en ese desierto 40 días, 40 noches, para empezar su ministerio. Y su ministerio, usted sabe que después de eso comenzó las señales, los prodigios, las manifestaciones poderosas, con sanidades, con liberación, con manifestaciones poderosas, sobrenaturales. Se levantaban muertos, resucitaban muertos, los cojos eran sanados, los sordos oían, los mudos hablaban. Y es ahí, hermanos, que la iglesia tiene que entrar en ese proceso. Tiene que salir del confort. Muchos estamos muy cómodos donde estamos. Yo recuerdo, decía: Señor, pero se me sacaste, pero no veo cosas, porque uno, claro, pensaba que estar con Dios era solamente que ibas a tener posesiones aún mayores, pero no era ese el plan de Dios. Dios quería para nosotros, para mi vida, era primero que tenía que rendir y dejar las cosas del mundo. Tenía que dejar Egipto para formarme, y fue en el desierto que me he ido capacitando y formando en este tiempo, hermanos. En el desierto, con problemas, con dificultades económicas, de salud, situaciones difíciles. Pero fue Dios que en el tiempo del Señor me ha ido formando para prevalecer, para poder seguir adelante. Y es en el desierto, hermanos, que te forma el carácter. Esto nos permite comprender algunos principios espirituales. Te voy a hablar 3 principios muy brevemente. El estar tranquilo y cómodo en una relación, en un empleo, en un estilo de vida, no significa que es ahí donde Dios nos quiere tener. Tenemos en Génesis capítulo 12, verso 1. Usted conoce la porción de la palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y aquí quiero decir algo, hermano. La fe está muy ligada con la obediencia. La fe tiene que estar así, arraigada con la obediencia. No puede decir: yo tengo fe y no hay obediencia. No funciona así. Y usted ve en Hebreos, en el capítulo 11, verso 8. Esto que quiero enseñarte, hermano, algo que estaba siendo ministrado por la palabra, decía el Señor. Por la fe de Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo, hermanos? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía dónde iba,
Cuando Dios te saca de tu confort, no te va a dejar a la deriva. Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene algo mejor en tu condición en la que estabas. Y en ese propósito, hermanos, tenemos que caminar en fe y en obediencia. Depender absolutamente del Señor. Y posiblemente podemos sentirnos cómodos, tranquilos, hasta felices en una relación pecaminosa. Pero no es así donde Dios te quiere tener. Tienes que salir de esa relación. Tienes que huir de esa relación. Porque si el Señor te dice en su palabra que no te dirás ayudos desiguales, ¿cómo pretendes tú hacer la voluntad de Dios? No, que yo voy a cambiar, tú no vas a cambiar. Tienes que orar, y si tú quieres pagar un gran precio de oración, de ayuno, de sacrificio. Mi esposa 15 años pasó que tuvo que soportarme, pero le creyó al Señor. Fe, caminar en fe. Por eso dice que nosotros, el justo por fe vivirá. Pero también tiene un complemento, que es la obediencia a su palabra, que es obediencia a su voluntad, que es obediencia a hacer lo que está escrito en su palabra. No tu voluntad, no acomodarlo a tu voluntad, no acomodarlo a la palabra en lo que te conviene. No. Tienes que ponerlo conforme está escrito en la palabra y obedecer y caminar en fe y mirar hacia adelante. Quizás estás tranquilo, como feliz y próspero en un empleo, en un negocio que no te permite cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Eso tenía yo, no podía cumplir con el propósito de Dios porque estaba afanado en mis cosas, en la empresa, en los negocios, en el status quo, en las posesiones, en las licitaciones, en las cosas que tenía que uno que lograr, en la política, el reconocimiento, la vanidad, hasta que llegó el Señor, que me sacó de mi confort, y fue la palabra que tocó mi corazón. Por eso dice que la palabra viene por Él, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y fue la palabra cuando me confrontó. ¿De qué sirve el hombre que gana el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve? Imagínense que ganamos todo en esta tierra, y no es malo que usted tenga posesiones, no es malo que usted gane dinero, porque esa es la voluntad de Dios. No es malo que usted crezca económicamente, materialmente, que tenga usted una carrera, una buena carrera, que tenga un título, que usted tenga una maestría, que usted tenga un doctorado. No es malo. Pero lo que es malo es que tú pongas en primer lugar todas esas cosas y los saques del propósito de Dios en tu vida. Entonces, si algo te está quitando, si bien es cierto que está ganando y te quita el propósito por el cual fuiste llamado y no tienes tiempo para el Señor, ni aún los domingos, es mejor que ¿qué tienes que hacer? Salir de ese lugar. Sal de ese lugar. Sal de ese lugar, como dijo Abraham. Sale de tu cuarentena. Y no sabía dónde iba. Y encima, algo impresionante de Abraham, que le dijo que le iba a bendecir, que iba a engrandecer su generación, su familia, pero no tenía ni hijo. Cuando le dio la promesa, dice que tenía 75 años, Moisés. Él no le dijo, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Él salió con su familia, con su sobrino, con el loco, y fueron a la tierra donde el Señor le había indicado. Entonces, si el Señor te saca para ayudarte a un mejor camino, a un mejor puerto, es para posicionarte. O puede ser que estés alejado de los caminos de Dios, que te sientas cómodo, tranquilo, viviendo un estilo de vida, una vida de totalidad, de placer, de caminoso, de vicio, de materialismo. Pero Dios tiene otros planes para tu vida. Amén. Dios tiene otros planes para nuestras vidas. Yo sé y lo voy a ver con mis ojos. En la tierra de los vivientes. Por eso decía el salmista: hubiera desmayado si no creyera en la bondad de Jehová, que voy a mirar la tierra de los vivientes. ¿Cuántos tienen planes? ¿Cuántos tienen proyectos? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen anhelos? Tienes que poner en primer lugar al Señor. Y número 2, hermanos,
Nuestra vida no debe estar adaptada primeramente a nuestros propios planes, proyectos y metas, sino a la voluntad del Señor. En Isaías 55, en el versículo 8 y 9, usted encuentra en esta porción de la palabra que es más clara. Ya no puede hablar al Señor con la claridad que el Señor nos está hablando en esta hermosa mañana. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hacer planes, hacer proyectos, hacer metas no está mal, es bueno hacer proyectos. Pero si tú no estás arraigado a la voluntad de Dios, entonces tus planes humanos con la cual has proyectado vas a fracasar. Por eso en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, Pablo describe a través de esta carta muy hermosa que nos enseña cómo nosotros podemos caminar en la voluntad del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Se está hablando de tu mente. Tienes que renovar tu mente, tu pensamiento. Si tienes un proyecto, si tienes un plan, si tienes algo, tienes que hacerlo en el entendimiento para que comprobes cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si tú caminas en la voluntad de Dios, tus proyectos, tus sueños, tus emprendimientos, lo que tú puedas hacer en cualquier situación, y lo pones en primer lugar al Señor, ten la plena seguridad que no vas a fracasar, porque has puesto tu confianza en el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, en tu buen pastor, en que nada te faltará, en tu Señor que te va a proveer siempre, te voy a sustentar, dice el Señor, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Así como Moisés podía haber estado adaptado a Egipto, a su estilo de vida, a su cultura, a los planes, a los proyectos, pero no podía olvidar que era hebreo y que su vida tenía un propósito con Dios. Si bien es cierto, fue criado en Egipto, pero él no se olvidó de sus raíces. Él no se olvidó que era hebreo, porque dice que fue criado por la mamá, la hija del faraón. Lo llevaba para que lo amante, para que lo críe, para que lo ayude. Y él sabía que era hebreo. Y es aquí en el capítulo 7 de Éxodo 25. Pero dice la palabra del Señor: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ellos no lo habían entendido. Pero él sí sabía que él iba a ser un instrumento en la mano de Dios, porque él estaba en la posición de eminencia y que él podía ayudar a su pueblo. Pero sucedió este acontecimiento que mató a este egipcio y tuvo que salir. Dios provocó que tenía que dejar todo. Pero no entendieron sus hermanos, no entendieron el pueblo de Israel, que a través de él iba a ser el libertador para llevarlos a la tierra prometida. Amén, hermanos. Amén. De la misma manera, nosotros debemos recordar que somos cristianos, que somos hijos de Dios, por sobre lo que el mundo nos ofrezca, sobre lo que el mundo opine o piense. Debemos hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. El mundo ya no nos puede seducir a nosotros. El mundo ya no puede seducirte, porque dice que desde el momento que el Señor nos hizo libres, dice que tenemos que mirar las cosas de arriba, no las cosas de abajo, no las cosas de este mundo. Pero todavía hay algunos cristianos que están todavía en las cosas del mundo, que todavía van a conciertos, que todavía van y toman, se emborrachan. Y he visto, hermanos, es triste, que todavía están en las cosas del mundo, que todavía los atrae, los seduce el mundo. Egipto los seduce, y así tuvo el pueblo de Israel. Cuando Moisés lo sacó
porque su corazón todavía estaba ligado a las costumbres, porque su corazón todavía estaba ligado a la vanagloria, porque su corazón no estaba ligado al pecado, porque su corazón todavía estaba ligado a la religión y a las costumbres de Egipto. Pero cuando viene Jesucristo en nuestra vida, Él cambia y transforma y nos libera, nos limpia con su preciosa sangre, te perdona y comienza a hacer la obra redentora, comienza a limpiarte, a santificarte. Por eso dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las hacen nuevas. Un nuevo nacimiento. Si no nacemos de nuevo, entonces el mundo todavía te seduce. Todavía está en tu corazón, todavía están tus deseos. Quieres vanagloria, quieres todavía las cosas del mundo. Quieres reconocimiento. Y una de las cosas que abrió mi corazón y me hizo entender profundamente desde el apóstol Pablo. Pablo había muerto para él mismo. Por eso dice Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de quien me amó. ¿No? Entonces, había muerto para él mismo. Es lo que lo vivía en Cristo. Tenemos que meter a Cristo en nuestra vida. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir al orgullo. Tenemos que morir a la soberbia. Tenemos que morir al reconocimiento. Tenemos que morir al egoísmo del corazón. Tenemos que morir. Por eso dice Pablo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, que es en Cristo Jesús, quien me amó. Él nos amó y Él quiere que tú vivas conforme a la palabra de Dios, que mueras a ti mismo, a tu yo, al reconocimiento, al orgullo, a la vanidad. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere llevarte a otra dimensión. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Quiere que lo pongas en primer lugar al Señor. Por eso en Proverbios, en el capítulo 3, el verso 5 y 7, dice la palabra del Señor: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce sobre todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué tenemos que hacer? Teme a Jehová y apártate del mal. No te fíes en tu propia opinión. No te fíes en tu capacidad, en tu sabiduría, en tu conocimiento que puedes tener. Fíjate del Señor. Por eso dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Deleítate en el Señor y te concederá los deseos de tu corazón. ¿En quién tienes que deleitarte? ¿En el mundo? Si tú te deleitas en el mundo, es pasajero. Pero si tú te deleitas en el Señor, es eterno. Y vas a recibir recompensa, bendición, hasta que sobreabunde. ¿Cuánto lo creen en el Señor? Yo lo creo, hermano. Hoy estamos siendo procesados por el Señor, porque es un tiempo del proceso, del desierto. ¿Qué pasó Moisés? ¿Qué pasó el mismo Señor? Y es en el desierto que te prepara y que te da el entendimiento para comprender la dimensión, el plan que tiene Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para tus recursos, para tu caminar, a donde vaya. Tiene un plan para nosotros. Y número 3, que voy terminando, hermanos. Muchas veces Dios saca de la comodidad y de la tranquilidad y nos lleva al desierto para que tengamos un encuentro con Él y que transforme nuestra vida. En Hechos capítulo 7, el verso 30 y 32, dice la palabra del Señor: pasados los 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí y en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. El verso 32: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y el verso 33:
Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y ciertamente, verso 34, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora. Para librarlos ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios sacó a Moisés del palacio, hermanos, de la comodidad, de la tranquilidad, para llevarlo al desierto, para que ahí en el desierto Moisés tenga un encuentro que Dios le iba a transformar por completo su vida. Si Dios ha hecho cambios inesperados en nuestras vidas muchas veces, y que no lo hemos comprendido, no entendía, decía: Señor, pero no estoy haciendo nada. Señor, pero tengo esto y todavía tengo que hacer esto, tengo cosas que tengo que resolver. Salí a hacer mi deporte, a correr, y le pedí al Señor. Y cuando me encuentro a mí meditando la palabra, y me dice: papá, no te vas a ir a trabajar, no vas a ir a hacer las cosas que tienes que hacer, papá, tienes cosas que hacer, tienes que atender todavía esto. Y le digo: mira, José Carlos, lo que encontré aquí, le digo, encontré la porción de José 1:8, aquí está la clave, le digo, que tu boca nunca se aparte de este libro de la ley, para que guardes y hagas todo lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tus caminos, y todo lo que hagas, dice la palabra de Dios, vas a prosperar. Se quedó sorprendido, pero luego salí a hacer mi deporte, a correr, y mientras estaba ahí estaba orando: Señor, pero mira esto. Y el Señor me dijo: es tiempo de refrigerio. Era un tiempo de refrigerio que el Señor me estaba dando. Era un tiempo que en el desierto me estaba fortaleciendo para encontrarme con Él, para transformar mi vida, para cambiar, para renovarme, para limpiarme, para santificarme, para purificarme, para fortalecerme, para poder alcanzar en el propósito que el Señor tiene para mi vida. Jamás, hermanos, me vi en una visión predicando la palabra del Señor. Pero cuando el Señor tiene un propósito para tu vida, te va a sacar de esa conformidad, te va a sacar de ese lugar para que trasciendas. Porque nosotros no somos de lo que retrocedemos, somos de lo que avanzamos, somos los que vamos hacia adelante, somos como las palmeras. Por eso el rey Salomón plasmó las palmeras en los templos, en la pared, puso las palmeras, porque las palmeras son fuertes, son de crecimiento, son de altura. Nosotros no somos de abajo, somos de arriba. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Si Dios ha hecho cambios inesperados en tu vida, si Dios te ha llevado al desierto de la soledad, de la escasez, a veces de la enfermedad, ¿qué debemos hacer, hermanos? Tenemos que buscar esa zarza. Y esa zarza, es decir, es la búsqueda del fuego de Dios, la búsqueda de su presencia, es la búsqueda de su voluntad. Amén. Tenemos que buscar ese fuego que arda en nosotros, ese fuego de su voluntad, para que podamos trascender como verdaderos hijos de Dios en ese llamado que nos ha hecho el Señor. Solamente por medio de ese encuentro real con Dios vamos a poder encontrar nuestro llamado, nuestro propósito y su voluntad. Los cambios pueden mejorar nuestra vida, pero solo un encuentro con Dios puede transformarla para siempre. Amén. Es diferente, los cambios pueden haber cambios que pueden cumplir para algo bueno, pero si tú tienes un encuentro con el Dios verdadero, con el Dios de la provisión, el Dios del cielo que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios invisible que lo hizo visible aquí en la tierra, al primogénito Hijo de Dios, que toda la creación fue hecha por Él y todo lo que existe. Usted se puede subir a un cerro, o va a una montaña, o usted se va a la playa y usted va a contemplar la maravilla del Señor. Toda su creación es maravillosa. Con eso usted está contemplando a un Creador, al Supremo, al único digno de ser alabado, al único digno de ser exaltado, al único Dios verdadero, al único fiel que no lo va a traicionar jamás. Si tú pones tu confianza en el Señor, solamente en Él tenemos que anclar nuestra fe en Cristo Jesús, que es la roca de nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra vida. No hay otro Dios más grande como nuestro Dios.
¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? La vida de Moisés nos enseña que no basta con vivir cómodos, como tener planes o adaptarnos al sistema del mundo. Dios nos llama a algo más grande, hermanos, a vivir en su voluntad, a ser transformados por su presencia, así como Moisés tuvo que dejar el palacio, pasar por el desierto para encontrarse con Dios. También nosotros necesitamos salir de nuestra comodidad, buscar nuestra zarza, buscar la voluntad de Dios. Hoy Dios nos recuerda que su voluntad es buena, nos dice que es agradable y nos dice que es perfecta. ¿Cuántos pueden decir amén? Su voluntad dice que es buena, es agradable y es perfecta. Si usted camina en la voluntad de Dios, va a ser bueno para tu vida, va a ser agradable para las cosas que tú hagas y va a ser perfecta. Porque si Dios lo dice, ¿quién contra Dios? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos esperanza, hermanos, que nuestro Dios ha ido a preparar morada para nuestras vidas y que Dios quiere transformar, quiere trascender. No quiere que te quedes raquítico, no quiere que te quedes ahí en el confort, no quiere que te quedes, quiere que trasciendas, quiere que prosperes, quiere que salgas adelante, que salga tu familia, tu matrimonio, tus hijos, que este ministerio tiene que crecer. Por eso que nos ha movido del confort en el que estábamos, irnos a las montañas, irnos a ayudar 3 días, 7 días, 10 días, es pasar en el desierto, es estar ahí, estar en las cosas del Señor, buscando su presencia, llenarnos de Él, llenarnos de su Espíritu, buscar de Él, porque Él es el único que va a dirigir esta casa. No es la capacidad del pastor, no es la capacidad de la pastora o de los líderes. Si no brilla aquí el Espíritu Santo, manda en la obra, si no es el Señor de la obra. Podemos hacer muchas cosas para el Señor, podemos hacer muchas actividades, pero solamente vamos a entretener lo que queremos que trascienda, que transforme los corazones, que los que son discípulos sean afirmados, que tengan un encuentro con el Señor, para que tengan ese avivamiento en sus corazones, que haya fuego en ellos, pasión, amor por el Señor, deseo por su obra, servir por el Señor, servir en su obra, y ir creciendo y salir hacia afuera, no en estas 4 paredes, sino predicar la palabra del Señor y alcanzar esas almas que están afuera, que están entenebrecidas, que el enemigo no nos deja brillar la luz del Evangelio. Pero poderoso nuestro Dios, porque la palabra dice que no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios para cambiar y transformar. El Evangelio de Cristo tiene poder para liberar a los que están cautivos, a los que están oprimidos. Él vino a libertad. Y solamente en Él tenemos la esperanza que un día vamos a estar con Él. Así que vamos a orar, hermanos.